Muy buen día, amada iglesia, ¿cómo están? Eh, pues listos para ver el segundo tema de esta serie. La verdad importa, una serie que uh, considero yo que es muy relevante por todo lo que conlleva, por todas las cosas que estamos viviendo. Como hemos estado insistiendo, es básico que como creyentes, pero también como congregación, podamos nosotros ubicar los tiempos que estamos viviendo. No podemos desconectarnos de las cosas que están alrededor de nosotros, y por eso esa es la razón básica de esta serie, que ya comentamos algunos de los propósitos la semana pasada. El día de hoy vamos a ver el tema, la zona del conflicto. Ese es el nombre de este tema, la zona de conflicto. Y bueno, yo les voy a pedir que vayan abriendo sus Biblias, que tengan por ahí su Biblia, ¿verdad?, abierta en 2 Corintios capítulo 10. Vamos a ver a partir del versículo 3. Pero antes de llegar a eso, me gustaría poner una base, hacer una pequeña introducción. No sé si la introducción será más larga que el mensaje en sí, pero sí me gustaría que pudiéramos tener cosas muy en claros. Y es que miren, a lo largo de la historia, la iglesia se ha tenido que enfrentar a muchos desafíos y no dejarse absorber por todas las corrientes culturales, por todas las corrientes filosóficas que dominaban en ese momento, ¿sí? Es decir, cada época de la historia se le ha dado un nombre. Es decir, hay ciertos periodos que se les fue denominando, ¿verdad?, de cierta manera, y en algunos la Iglesia de Cristo luchó más contra esas corrientes. Es decir, hubieron algunas corrientes que son muy fuertes, ¿verdad?, y que tuvo que pararse muy firme para no ser absorbida, y el Señor en esos tiempos, ¿verdad?, levantaba hombres, levantaba mujeres que tenían muy clara la perspectiva bíblica, que tenían muy clara la perspectiva de lo que la iglesia debe de ser en el momento en que lo tiene que ser. Todos entendemos que como creyentes debemos de ser sal y luz. Eso es indiscutible, eso es algo que es para todos los tiempos, pero definitivamente en cada etapa que se ha vivido, en cada lapso de esta historia o de la historia en sí misma, pues la iglesia ha tenido que responder de maneras distintas. Ese es el punto, ¿sí? Esto lo vemos en todas las esferas de la sociedad, ¿verdad? Actualmente hay algo que no nos podemos escapar, lo hemos tratado en más de una ocasión, ¿verdad? Pero cosas que han definido como la nueva normalidad, ¿verdad? La nueva normalidad. Ahora que vaya al supermercado, la nueva normalidad es esto. Ahora cuando va a ir a trabajar, la nueva normalidad es esto. En el transporte debe de hacer esto porque la nueva normalidad es esto. Y así en muchos aspectos, básicamente en todas las esferas de la sociedad. Y este asunto de la nueva normalidad, bueno, pues ha venido a ser como un traje a la medida para lo que se ha llamado, o lo que se conoce como la revolución moral, ¿sí?, en la que actualmente estamos, ¿verdad? Hay muchos cambios que se están dando en niveles que no podemos obviar porque afectan a toda la sociedad, pero hay cuestiones políticas. Estamos viviendo un año que internacionalmente tiene mucho peso las cuestiones políticas, todas las corrientes que se están dando hacia un lado, hacia un extremo, hacia el otro extremo, quienes lo quieren balancear. Y bueno, repito, esta revolución moral, esta nueva normalidad, ¿verdad?, que se están así como que algunos la están aprovechando para impulsar sus agendas. Y una de ellas es que se caracteriza precisamente por el tiempo que estamos viviendo, la posmodernidad, y de acuerdo a las agendas que traen, ¿verdad?, se le llaman o le han llamado la deconstrucción de la cultura.
la deconstrucción de la cultura. Y ese es un término que así lo están manejando, ¿verdad? La deconstrucción, es decir, es echar para abajo todos los conceptos, todas las ideas que tiene esta cultura. Entendemos por cultura, pues ese conjunto de valores que tiene una sociedad, de valores éticos, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar un poco más ahí, por el cual se rige. O sea, cultura no es nada más qué es lo que comes y qué música escucha una determinada nación. Ah, fulanita música es de tal parte, tal comida es de tal lugar. Es que esa es la cultura. Las danzas folclóricas, ¿verdad? Que tienen de tal lugar, esa es su cultura, qué bonita cultura tienen. No solamente, no se limita a eso, ¿verdad? Repito, una cultura tiene que ver con valores, tiene que ver con principios de qué es lo que una sociedad piensa con respecto a la familia, qué es lo que una sociedad piensa con respecto a los hijos, qué piensa una sociedad con respecto al trabajo, qué es lo que piensa con respecto a Dios mismo, ¿sí? Cómo conciben la vida, etcétera. Todo eso es una cultura y ahorita hay una corriente, pero avasalladora, que le llaman hay que deconstruir porque el sistema heteropatriarcal, y ahorita pues que estamos, ¿verdad?, a nivel global en esa semana, ¿verdad?, el orgullo gay, y bueno, ya no es orgullo gay, ahorita ya es el LGBTQ más T, no sé qué, ya es cada vez le van aumentando más, por eso le van poniendo más, porque ya, bueno, vamos a ver este tipo de cosas, estos temas, ¿verdad? Vamos a ahondar en ellos a lo largo de la serie, esta revolución moral, vamos a estar hablando cosas que tienen que ver, porque todo esto tiene que ver con esa deconstrucción que se está haciendo, ¿verdad? Asuntos de ideología de género, feminismo, etcétera, machismo, ¿verdad? Que también se incluye, eso es parte de una cultura, ¿verdad? Pero bueno, entonces, en medio de todo eso, la verdad importa. La verdad importa. Entonces, vean qué interesante, ¿no? Y qué necesario es que nosotros como iglesia, como creyentes, tengamos ubicados perfectamente, ¿verdad? Dónde está el asunto de esto, ¿verdad? Y bueno, este tema de la deconstrucción de la cultura, que es como lo llaman, no es otra cosa que la eliminación de los absolutos y la sustitución, por lo tanto, de la verdad por la percepción. En esta corriente, en esta revolución moral, perdón que lo esté repitiendo tanto, pero es necesario, en esta deconstrucción cultural que se está haciendo, la verdad no importa, no importan las evidencias, no importa, es la percepción, ¿sí? El sentimiento, la percepción, porque bueno, en esencia es en donde pueden obtener una reacción más rápida, ¿verdad? Aunque no haya un razonamiento, un argumento sólido detrás. En otras palabras, esto que está ocurriendo y en esa lucha que la iglesia ha estado a lo largo de, repito, de toda la historia, en las diferentes etapas que ha tenido, pero hoy en día es más que nunca, más agresiva que nunca, es un choque de sistemas éticos, fundamentalmente, ¿sí? Es decir, es un encontronazo que se está dando, lo vamos a hablar ahorita de ahí a manera de sistemas éticos y van a ver por qué, donde se da pues con la frente un sistema ético absoluto versus o contra uno relativo. Y para definir entonces lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo o lo que es injusto, lo que es moral y lo que es inmoral, porque todos estos factores entran en juego en esta deconstrucción cultural. Necesariamente tienen que entrar en juego porque hay alguien que puede decir por ahí, es que no es justo tal cosa, es que no es justo esto, eso es muy malo, esto es inmoral. ¿Cómo lo definimos? ¿Verdad? Tienes que tener una base, necesitamos tener una base de un
sistema, de un sistema de valores, ya sea absoluto o relativo. Entonces, ese es el conflicto. Ese es el conflicto, ¿sí? La zona del conflicto, por lo tanto, como creyentes necesitamos entender con mucha claridad cuál es la perspectiva bíblica. La zona del conflicto es nuestra mente. Es acá, es en donde procesamos, es en donde están nuestros pensamientos, ¿sí? Es la forma en donde articulamos, son las cosas qué es lo que decimos, qué palabras utilizamos. Todo eso entra en juego y de esto se trata. Esa es la zona del conflicto, ¿sí? Entonces, como creyentes necesitamos tener mucha claridad de cuál es la perspectiva bíblica, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Eso es absoluto, ¿sí? Eso es un absoluto. Sí es sí, no es no. Eso es absoluto. La verdad es absoluta porque establece argumentos, los argumentos de Dios, que no se conforman, que no se ajustan a los tiempos. Es decir, alguien puede decir, no, bueno, lo que pasa es que ya la Biblia es un libro o es una compilación de libros ya muy añejas y ya no se ajusta a los tiempos que estamos ahorita. De hecho, se tienen que redefinir muchas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto que le estoy diciendo no son por palabras de alguien que se dice un ateo, por ejemplo. Esto que le acabo de mencionar, decir, bueno, es que la Biblia ya tiene muchos años y creo que no se debe de tomar de una manera tan así, tan literal, tan como está, porque ya los tiempos ya cambiaron y tenemos que ajustar, se tiene que reinterpretar de acuerdo al tiempo en el que estamos viviendo y pues es que ya no es así, ¿sí? Esas son cosas que los dicen quienes se dicen creyentes, o muchos de ellos, una buena cantidad. Es sorprendente y es sacudidor, ¿sí? La cantidad, el porcentaje de creyentes que llegan a pensar de esta manera, pero el asunto es de que la verdad por eso es verdad, lo absoluto por eso es absoluto, porque efectivamente pueden cambiar las maneras en que se expresan las cosas, pueden cambiar las formas, pueden cambiar, pues no es lo mismo como se hace y el uso de las palabras que se tienen hoy en día a como se tenían hace 1000 años o hace 500 años o hace 50 años incluso, ¿verdad? Pero cuando algo se dijo, quiso decir algo y lo podemos entender hoy en día y qué es lo que quiso decir y para nosotros entonces poder aplicarlo. Espero no estarlos haciendo un lío, ¿verdad? Y entonces las maneras pueden cambiar, la forma de expresarse puede cambiar, pero nunca el principio. Por eso es verdad. Por eso es verdad, porque la verdad no cambia, la verdad no se altera. Entonces si se altera, ya no es verdad, ya es algo relativo, ya no es algo absoluto, ya es algo relativo, ¿verdad? Entonces, por otra parte, una manera muy sencilla para definir lo que es relativo, pues lo vimos la semana pasada y es un refrán, popular, en donde nos dice que en esta vida ni todo es verdad, ni todo es mentira. Todo es según del color del cristal con que se mira. Y bueno, eso es algo muy humano, eso es algo muy de la carne, y me refiero de la carne, muy de la naturaleza del hombre, muy de la naturaleza caída, ¿verdad? Y de eso, bueno, pues se desprenden cualquier cantidad de ideas, se desprende cualquier cantidad de sistemas éticos. No voy a entrar a ver lo que es todos los sistemas éticos, o al menos los que se tienen, o varios, los principales que se tienen más identificados. Quizá mencione alguno por ahí para que lo ubiquemos simplemente, pero no es una clase de ética, ¿ok? Ahora, ¿qué es ética? Aunque no es una clase de ética, es importante entender qué es la ética, porque yo he mencionado en 2 o 3 veces a lo largo de esta enseñanza sistema de valores, sistemas éticos. Y bueno, la ética se define así, el diccionario lo define así: conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Lo voy a leer otra vez:
Ponga mucha atención porque es muy importante. Fíjense bien, es decir, si hay una manera en que se definen normas, si hay sistemas, como dije hace un momento, o sea, si hay un sistema de valores, ¿verdad? Que definen, que establecen, que rigen la conducta. El asunto es en qué se basa, en qué se fundamenta. Lo repito, ética es conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Entonces, el asunto que debemos de tener en claro es qué es lo que define bueno, qué es lo que define malo, justo, injusto, moral o inmoral. ¿Me explico? Eso es un sistema de valores, eso es un sistema ético. Eso es lo que lo define. Entonces, ¿en dónde se fundamenta? Cuando Dios creó al hombre, mis amados, a su imagen, lo hizo conforme a su semejanza, pues aunque hoy en día no parezca, pero así fue, lo hizo un ser con inteligencia, lo hizo un ser racional, lo hizo con mucha inteligencia, con sabiduría. El asunto es de que el pecado, póngame atención en esto que voy a decir, el pecado ha quitado la garantía de que el entendimiento humano sea confiable. ¿Sí? Fíjense. Sin embargo, aun cuando entró el pecado, no eliminó la habilidad del ser humano de poder entender. Repito, nos hizo inteligentes, nos hizo racionales. Otra vez, a causa del pecado, no podemos confiar en la carne, en la naturaleza humana, en sus razonamientos, no son confiables, no es una garantía, ¿verdad? Sin embargo, quedó ahí la habilidad de poder entender, de poder recapacitar, de poder ajustar, de poder arrepentirnos, cambiar nuestra manera de pensar, de poder alinearnos, ajustarnos a los argumentos que son dados por Dios, ¿sí? Entonces, en base a esto, uno de los mayores obstáculos precisamente que se levantan en esa relación entre Dios y el hombre, pero también entre el hombre y el hombre, es el hecho de que los pensamientos del hombre, pues a causa del pecado, ya no están alineados con los pensamientos de Dios, ¿sí? Y el asunto, ¿por qué menciono esto? O un ejemplo de esto es de que nadie se puede relacionar con Dios como uno se imagine o como uno piense, sino que uno se puede relacionar con Dios única y exclusivamente en los términos, que Dios mismo ha establecido. Porque Él es Dios, es decir, Él pone las reglas del juego y todas las reglas del juego son buenas. Su voluntad, nos dice la misma Escritura, nos dice de sí mismo que es buena, es agradable, es perfecta. ¿Ok? Ya llegaron ahí hace un ratito, debieron de haber llegado a 2 Corintios 13. Perdón, 2 Corintios 10, perdón. 2 Corintios 10. Versículo 3 en adelante, pero voy a leer el versículo 3. Dice, pues, aunque andamos según la carne, aquí aunque cuando está hablando de andamos o nos conducimos, andamos caminando, ¿verdad? Más bien, a esto se refiere, no está hablando en un sentido moral, sino en un sentido natural. Estoy caminando, estoy viviendo de acuerdo a la carne, es decir, en este cuerpo, repito, no es un sentido moral, ahorita voy para allá. Dice, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, ¿sí? No luchamos, es decir, hay una lucha. Reina Valera, la revisión 60, lo traduce como no militamos según la carne, y está bien, porque está hablando de una lucha, está hablando de un conflicto, pero que ese conflicto no lo encaramos con la sabiduría humana, ¿verdad? Aunque sea muy calculada. Acuérdense, el pecado hizo que la sabiduría humana no fuera confiable.
¿sí? Entonces vamos a estar hablando, vamos a estar tocando más de esto. Entonces, aunque andamos en la carne, pues no luchamos, no encaramos ese conflicto, ese choque, las cosas como tenemos que decidir, cómo establecer lo que es justo, injusto, bueno, malo, moral o inmoral, entre otras cosas, de acuerdo a los criterios humanos. No lo establecemos así para poder definirlo. Entonces, miren, como creyentes, nuestra lucha no es usando las normas de este mundo, no es usando los razonamientos de este mundo, ¿verdad? Luchamos con las normas que Dios nos ha dado, con las normas que Dios ha determinado, porque somos extranjeros, porque somos peregrinos, porque estamos en este mundo, pero no pertenecemos, no somos de este mundo. De hecho, mismo en 2 Corintios, ahí en el capítulo 5, nos habla de que somos embajadores. Es decir, bueno, aquí estamos, pero estamos de paso, pero estamos representando, tenemos la autoridad de que estamos representando, ¿verdad? Otra, entre comillas, otra nación, ¿verdad? Que tiene sus leyes, que tiene sus reglamentos y que, bueno, en lo que andamos aquí en este mundo, pues los argumentos y la lucha que tenemos no es de acuerdo a los argumentos y a los razonamientos de este mundo. ¿Ok? Primera a los Tesalonicenses 5:8, se los leo muy rápido. Dice, pero puesto que nosotros somos del día, esta expresión de ser del día tiene que ver con que somos hijos de Dios, ¿sí? Siempre hace ese contraste, el día y la noche, ¿verdad? Somos de luz, las tinieblas, obscuridad, luz, traslado de un reino de tinieblas al reino de su luz admirable. Entonces dice, puesto que nosotros somos del día, le pertenecemos a Dios, dice, seamos sobrios, o sea, estemos despiertos, habiéndonos puesto la coraza de la fe, ¿sí? Y del amor, y por el yelmo de la esperanza de la salvación. O sea, tenemos que cubrir nuestro corazón, debemos de cubrir nuestros pensamientos, es la manera que nosotros nos debemos de conducir, puesto que somos de Dios, ¿sí? La manera en que nosotros razonamos, la manera en que nosotros procesamos, aún en nuestros sentimientos, aún en nuestro corazón, aún todas las cosas que de nuestro ser interior, del yo, pues, ¿sí? Debe de ser en sobriedad y de acuerdo a dónde somos, de dónde somos, a quién le pertenecemos. Versículo 4 de 2 Corintios 10. Porque es una razón, porque las armas de nuestra contienda, de nuestra lucha, pues dice, no son carnales. Es decir, esta es la razón porque no militamos, porque no luchamos según la carne, ¿verdad? Porque estas armas, estas cosas que nosotros utilizamos para estas luchas no se originan en el hombre. ¿Ok? Los argumentos, ahorita vamos para allá, los argumentos que nosotros utilizamos en esta lucha por cómo nos vamos a conducir, lo acabo de mencionar, la forma en que nosotros vamos a razonar, que tenemos que ajustar nuestros pensamientos a esto, no es algo que se origina en el hombre. Entonces, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino, es decir, todo lo contrario, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí está hablando que debido al hecho de que no son argumentos relativos como los argumentos de los hombres, que no son absolutos, ¿sí? Tienen el poder, los argumentos de Dios, puesto que son absolutos, de destruir todos los argumentos relativos en donde el hombre se atrinchera. A ver, me voy a tratar de explicar con esto. Los argumentos del hombre, el sistema de valor, los sistemas de valores que el hombre tiene, que se han originado en el hombre, son relativos. ¿Sí? O sea, es relativo a lo que para mí es, para ti, etcétera, etcétera, ¿no? Acuérdense, la verdad importa. Vamos a estar
hablando acerca de esto, porque repito, hay temas como mencioné hace rato, como el tema de ideología de género, por ejemplo, ¿no? Eso es algo esencial, eso es algo que estamos viendo, entre otras cosas, entre muchas otras líneas que hay por ahí, que están en una misma dirección, que están confabuladas, pues, ¿no? Pero repito, los argumentos de Dios, por ser de Dios, por ser absolutos, tienen el poder y tienen la capacidad de destruir las fortalezas, de destruir los argumentos de los hombres, ¿ok? Los que se originan ahí. Hubo John Knox, que fue un escocés por allá del siglo XVI, un siervo de Dios, un hombre de Dios. Él decía, junto a Dios, el hombre siempre está al lado de la mayoría. Porque hoy en día se da mucho eso, ¿no? Hoy en día se da mucho eso de... es que, ¿qué es lo que piensan? De acuerdo a lo que todos estén, de acuerdo a lo que todos digan, así es. Oye, pero es que evidentemente eso que están diciendo es una locura, es una aberración. No, pero la mayoría va por ahí. Bueno, este hombre decía, junto a Dios, el hombre siempre está al lado de la mayoría. Bueno, yo me apego a los argumentos de Dios, esos son mayoría. Me gustó mucho. Ahora, ¿a qué se refiere la destrucción de fortalezas que vimos aquí en el versículo 4? Estas armas con las que nosotros luchamos, que son poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, ¿a qué se refiere con fortalezas? Déjeme decirle algo, hermanos, porque hay muchos que piensan que fortalezas está refiriendo de espíritus. Es que es la fortaleza del narcotráfico, es que es la fortaleza del alcoholismo, es la fortaleza del adulterio. No. Eso no se refiere a espíritus cuando está hablando de fortalezas, ¿verdad? Algunos de ellos incluso inventados, ¿no? Hay cualquier cantidad de enseñanzas que andan rodando por ahí, ¿verdad? Hasta cartografías espirituales y, bueno, tantas cosas que es muy lamentable, pero no nos vamos a detener ahí, no en este momento. Fortaleza, el vocablo griego para fortaleza, quiere decir hacerse fuerte mediante la idea de sostener con seguridad un argumento. Vamos aclarando un poco más. Quiere decir, repito, hacerse fuerte mediante la idea de sostener con seguridad un argumento. Y un argumento no es otra cosa que la suma de pensamientos. Es decir, un pensamiento más otro pensamiento más otro pensamiento viene a ser un argumento. Un argumento es una serie de pensamientos que se fueron acomodando, ¿verdad? Y partieron de una premisa, se desarrollaron pensamientos y se formó un argumento. Un ejemplo, es como decir actualmente, cosas que estamos viendo, ¿verdad? ¿Cuál es hay una defensa, por ejemplo, hay quienes se levantan y defienden el aborto. Es una aberración, pero lo defienden a capa y espada y establecen, es una fortaleza porque han empezado con muchos pensamientos que han constituido un argumento. Por ejemplo, dicen, es un derecho, ¿verdad? Es tu cuerpo, es tu derecho, es un derecho humano, es algo esencial, es algo... Y empiezan a mencionar una serie de pensamientos que construyen un argumento. Cuando ya tienes ese argumento y defiendes el argumento, se convierte entonces en una fortaleza. Es decir, cuando uno defiende el argumento, ¿verdad? Esa fortaleza es la que determina la manera en que se van a conducir. Es decir, hacemos lo que hacemos porque pensamos lo que pensamos.
Entonces, hablando, ¿verdad?, de las que son pro aborto y que se ponen un pañuelito verde y que todo ese tipo de cosas, bueno, déjenme decirles, todos esos, si alguien piensa que eso fue algo espontáneo y que tuvo ahí la idea porque la verde, lo verde y florece y es la vida y estamos defendiendo la vida, que es otro de los argumentos que manejan, ¿verdad? No, es que el aborto, es que con el aborto estamos defendiendo vidas. Es un argumento, es una fortaleza que tienen ahí que uno dice, es absurdo. O sea, me estás diciendo que defiendes una vida, que estás salvando vidas cuando estás matando, o sea, estás salvando a 2 vidas, ¿verdad? Pero estás matando a millones. Entonces, me explico, pero esos son argumentos y son fortalezas que han venido a ser porque los defienden, pero con una tenacidad impresionante, ¿sí? Entonces, hacemos lo que hacemos porque pensamos lo que pensamos. O sea, más adelante vamos a ver, ¿verdad? En otro de los temas vamos a ahondar más, pero la Escritura dice, ¿cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. Nuestros pensamientos son los que determinan nuestras acciones. Yo actúo de esta manera porque pienso de esta manera, ¿sí? Entonces, no debemos de olvidar que Él es Dios, que Él es el que establece los protocolos en todo, ¿verdad? Por eso nosotros como creyentes, como hijos suyos, que hemos venido a poner nuestra confianza precisamente en lo que Él dice, entendemos que su palabra es autoritativa porque es Dios hablándonos, es Dios hablándole al hombre, ¿sí? Y su palabra en las Escrituras se declara su voluntad en sus Escrituras, o en las Escrituras, mejor dicho, se expresa su autoridad, se expresa su majestad. Él se revela al hombre mismo, se deja conocer. Por eso es que para nosotros los creyentes, la Escritura, escuchen bien, la Escritura, la Biblia, es nuestra norma de fe y conducta. Ese es un absoluto. Ese es absoluto, ¿sí? La Biblia, la palabra de Dios, es nuestra norma de fe y conducta. Invariablemente. Y bueno, también en medio de esta lucha, en medio de este conflicto, pues se ubica que eso es así. Y ha habido por parte del enemigo, ¿verdad? Ha habido un esfuerzo, pero tenaz, durísimo, precisamente, déjeme regresar al tema que estábamos viendo hace rato, por deconstruir esto. No, la Biblia tiene fallos, no, la Biblia se contradice, no, la Biblia es esto, bueno sí, pero no, cosas así, ¿verdad? Y eso dicho no por el mundo, eso dicho por una corriente que se llamó, y en su momento lo veremos, ¿verdad? Por teología liberal, ¿sí? Por la teología liberal. Más adelante vamos a tratar esto, ahorita no tenemos todo el tiempo para hacerlo y no es el tema, pero los argumentos se expresan precisamente con el lenguaje, ¿sí? Lo hemos comentado ya. ¿Cómo expreso un pensamiento? Con el lenguaje. Bueno, es que yo soy más artístico, yo lo expreso con una pintura. Pudiera ser que uno vea hay algunas pinturas, yo no sé, de arte, ¿verdad? De pintura, y tú los puedes ver y dices, oye, pues qué bonito, ¿verdad? O otras, híjole, sí, definitivamente sí estás expresando. Yo les había comentado esto, que cuando uno observa ciertas pinturas, uno puede ver también, pues sí, más o menos la forma de pensar, la condición incluso un poco espiritual, ¿no? Del tiempo en donde se pintó y lo que estaba el autor tratando de expresar, pero generalmente eso no te dice, no te expresan todos los pensamientos, ¿verdad? Porque los pensamientos, los argumentos se expresan con el lenguaje. Por eso Dios habla, Dios nos habla. Dios se dirige a nosotros por palabras. Nos dejó un libro, el libro de Dios, precioso libro, las Escrituras. Entonces, en esta serie
Veremos bastante acerca de eso. De hecho, mucho de esta serie va a estar girando en torno a esto, ¿verdad? De cómo los argumentos se expresan precisamente con el lenguaje. Regresamos a 2 Corintios, al capítulo 10, versículo 5, y dice, destruyendo especulaciones. Acuérdense, estamos hablando de cuál es la zona del conflicto, ¿sí? Destruyendo especulaciones. Son poderosas en Dios, ¿cierto? Lo acabamos de leer. Son poderosas en Dios. Y dice que, ¿cómo son? Bueno, destruyen las especulaciones. Y especulaciones se traduce también como argumentos, como razonamientos. Así se traduce. Destruyendo, dice Reina Valera, destruyendo argumentos, ¿verdad? Destruyendo razonamientos. Y el vocablo griego para describir especulaciones o argumentos es la palabra logismos. Logismos. Esta es una yuxtapuesta. Es decir, póngame atención en esto. Una yuxtapuesta, ¿qué quiere decir? Que es una palabra que se forma de dos palabras, ¿sí? La primera palabra o la raíz de logismos es logos. Logos quiere decir dicho, quiere decir que habla de palabras, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir un argumento, pero es algo dicho. Logos es algo dicho. Y está la otra, la segunda palabra con la que se forma, que es ismos. Ismo quiere decir práctica. ¿Okay? Es la práctica de razonamientos, logismos, el llevar a la práctica una idea, aterrizar en la vida, en lo cotidiano, traducir un pensamiento en acciones. Eso es lo que destruye. Esas son las fortalezas que la palabra de Dios viene y destruye. Y dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo. Todo razonamiento altivo quiere decir toda cosa elevada por el orgullo. Algo que se sube, algo que se quiere levantar. De hecho, habla como de un terraplén que se levanta, como buscar una posición elevada. Ustedes saben que en un campo de batalla, déjenme, me voy a poner bélico ahorita, pero en un campo de batalla, el que toma la parte alta está en una ventaja, ¿sí? En estos días, bueno, siempre ha sido así, ahorita se dan de balazos, antes aventaban piedras, flechas y todo lo que hubiera ahí a la mano, pero el que estaba arriba tiene una posición de ventaja, ¿ok? Contra el que está abajo. El que está arriba está en una posición que puede tener una mayor fuerza y una mayor precisión. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Destruye esa práctica de razonamientos, pero también esos razonamientos que se elevan a causa del orgullo. Dice, todo razonamiento altivo que se levanta, que se eleva contra el conocimiento de Dios. Fíjense. Ahí están los absolutos y los relativos. Pónganse a ver en estos días, es otra vez la deconstrucción del matrimonio. Es que el matrimonio es una construcción heteropatriarcal, ¿verdad? Entonces no, lo que tenemos que hacer es abolir el matrimonio. Vamos a tratar y vamos a hacer todo el esfuerzo porque la familia puede ser papá, mamá, mamá, o papá, mamá, mamá, papá. No sé, todo, hay tantas cosas que están tan revueltas ahorita, son tantos argumentos, pero todo eso se levanta, todos esos argumentos, todas esas prácticas, porque las llevan a las prácticas y de acuerdo a las escrituras y a lo que vemos, son vergonzosas, ¿sí? Son ofensivas, pero todo eso es en contra del conocimiento de Dios. Porque Dios mismo es la fuente de nuestro conocimiento de Él. Es decir, nosotros conocemos a Dios por lo que Él nos establece, por lo que Él nos dice de Él. Entonces, estos argumentos que se levantan son precisamente contrarios a lo que Él dice de Él. ¿Sí? Entonces, ciertamente, toda la verdad es de Dios.
Su palabra es verdad. Veíamos la semana pasada, Salmo 119, versículo 160, dice que la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra, es decir, toda tu palabra, de pe a pa, de tapa a tapa, ¿sí? De punto a punto, es verdad. Y verdad es algo que corresponde el argumento con la realidad. Hay evidencia. Esto es así, punto. ¿Sí? Este conocimiento acerca de Dios, entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué se da a conocer Dios? ¿Para qué establece y para qué pone sus argumentos? ¿Sí? Para que le conozcamos. Ok, que le conozcamos, ¿para qué? Pues para profundizar en nuestra relación con Él. ¿Sí? Cuando nosotros crecemos en el conocimiento de Cristo, pues nuestra comunión también crece, se va fortaleciendo, va aumentando nuestro deseo por saber más de Él, por conocer más de Él. Porque tanto más le conocemos, mis amados, mayor cuenta nos damos de cuán maravilloso es, de qué bueno es Dios, de qué precioso es para con nosotros y cómo muchas veces nosotros le menospreciamos, no nos damos cuenta, le hacemos a un lado, a veces sin darnos cuenta, otras tantas deliberadamente, y sin embargo Dios permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él es verdadero, porque Él es verdad, porque Él es incapaz de defraudar. Porque no te va a decir ahorita una cosa y mañana otra. ¿Por qué? Porque es verdad y eso es absoluto. Ese es el conocimiento de Dios. Sobre eso está basado todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios creó fue fundamentado en la verdad. Todo el pensamiento, todo el diseño de Dios es de que el pensamiento del hombre precisamente se derive de lo absoluto, se derive de la verdad. Bueno, toda la lucha ya ubicamos en dónde está. Se levanta en contra de eso. Pónganse a analizar nada más. Otro de los temas que veremos en esta serie se va a llamar El mundo al revés. Ahí se las dejo de tarea para que la vayan masticando. Entonces, dice que se levante contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Vámonos. Es decir, estos pensamientos, estos argumentos relativos se levantan en contra del conocimiento de Dios. Sin embargo, las armas, el argumento de Dios es tan poderoso que lo aplasta y lo subyuga, lo somete y lo pone ese pensamiento, ese argumento, ¿sí? Y lo lleva cautivo a la obediencia de Cristo, lo somete y lo lleva cautivo. El asunto es de que esta cautividad, mis amados, conduce a la libertad. Es que yo quiero ser libre y voy a hacer lo que quiera. No, eso no es libertad. El hecho de llevar los argumentos, porque tenemos argumentos, porque como dije hace un momento, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, con sabiduría, pensaba, etcétera, bien, pensaba, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero a causa del pecado, bueno, ya entró lo relativo, ya ahora el pensamiento y cada vez se pone peor el asunto, ¿verdad? Se levanta en contra, ¿sí? Del conocimiento de Dios. Viene, lo subyuga, lo cautiva, lo somete y nosotros tenemos muchísimas cosas que necesitamos reevaluar y por eso es la importancia de la palabra de Dios y esa es la importancia de este tema, es la importancia de la serie, porque tenemos que reevaluar muchas cosas, muchos aspectos de la vida, porque hay aspectos de la vida en donde no estamos pensando como Dios piensa y Dios quiere que pensemos como Él piensa. Él dice ahí en Isaías 55, porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Mis palabras, mis argumentos, mis logismos no son como los de ustedes. Los míos están más altos y están más altos como el cielo de la tierra. O sea, hay una distancia impresionante. Ahora, el Señor dice, suban sus pensamientos. Yo los he creado a este nivel. Yo no voy a bajar mis pensamientos porque sería hacerlos relativos. ¿Sí me explico? Entonces el Señor quiere que subamos, quiere que nos elevemos ahí, no con una altivez, no con un orgullo, pero es
es salir de lo relativo para entrar en lo absoluto, ¿sí? Es llevar cautivo eso relativo hacia lo absoluto, porque eso es precisamente lo que nos va a conducir a la verdadera libertad. En Juan 8:32 el Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, esa idea, fíjense bien el engaño del pecado, esa idea de que voy a hacer lo que se me dé la gana, voy a hacer lo que me parezca bien hacer, porque yo soy libre. Bueno, eso no es una verdadera libertad. Hacer lo que se me dé la gana, hacer lo que me parezca bien, hacer lo que se me antoje, ¿verdad? Porque yo soy yo y no le tengo que dar cuentas a nadie, eso piensan algunos, ¿verdad? Pero eso no es verdadera libertad, porque no le permite eso al ser humano cumplir con el propósito para el cual fue creado. ¿Sí? Y el hombre, el ser humano, cada uno de nosotros fuimos creados para glorificar a Dios con nuestra vida. Fuera de eso es esclavitud al pecado. Es decir, desde un inicio Dios nos hizo libres, pero siempre vamos a tener la libertad cuando estamos precisamente en el lado del absoluto. ¿Sí? Ya ven qué fuerte es el campo de batalla, ¿no? Que ya vieron la zona del conflicto, ya vieron en dónde está la zona del conflicto, ¿verdad? Entonces vamos a ver muchísimo más de este capítulo de Juan 8. Entonces, por cierto, les quiero pedir que vayan estudiándolo para cuando lleguemos ahí, cuando lleguemos a ese tema, porque va a ser un pasaje bastante largo, pero lean todo Juan 8, ¿sí? Es largo. Y acuérdense de esas 3 preguntas. Los de casa recuerden las 3 preguntas que hacemos cuando estamos, ¿verdad?, estudiando algún pasaje. Eso es muy importante. Entonces, vámonos perfilando para el final. Cuando nos atrincheramos en una fortaleza, es decir, en filosofías o pensamientos, obviamente que se originan en el hombre, falsas religiones, ¿verdad? Y se empiezan a mezclar, hay un sincretismo por ahí, razonamiento en donde el hombre se refugia para oponerse a Dios, para oponerse a lo que Dios establece, pues todo eso se traduce en acciones, todo eso se traduce en conductas, todo eso se traduce en un estilo de vida, en hábitos. Es importante. Entonces es solamente, mis amados, la verdad. Solamente los argumentos de Dios tienen precisamente el poder que se requiere para derrotar las mentiras del padre de mentira y del autoengaño del hombre, ¿verdad? Ese autoengaño de que yo soy libre y hago lo que yo quiera. No, tú eres esclavo del pecado y el pecado te controla. Entonces, la verdadera libertad es ir a Cristo. Esos pensamientos los llevo cautivos, los sujeto a la obediencia de lo que Cristo establece. Eso me lleva a una libertad y eso me abre todo el panorama, ¿verdad? Y todos los aspectos de mi vida para vivirlos con el propósito del que fui creado, para agradar al Señor, para honrarle, para vivir para Él. ¿Sí? Entonces, pero eso es importante. Esa es la verdadera, esto que estamos hablando aquí, esto es la verdadera lucha espiritual, esta es la verdadera guerra espiritual. Son guerra de argumentos desde el principio, desde el huerto del Edén, ¿sí? Que el enemigo llegó y presentó y puso un argumento con que Dios ha dicho, oye, y empieza a hacer la plática, empieza a hacer los argumentos, mete un pensamiento, defiende ese pensamiento, ya, la historia la conocemos y aquí estamos, ¿verdad? Y la Escritura nos dice que Él ha sido que Él es el padre de la mentira, que es decir, en quien se origina el engaño, en quien se origina la mentira, es experto en el engaño, ¿sí? Se especializa en mezclar la falsedad y verdad, en sincretizar cosas ciertas, pero también algo torcido y lo mete y ya de repente ya no sabe ni qué onda, ¿verdad? Y eso al mezclar falsedad con la verdad, al sincretizar eso, pues enseña al hombre doctrinas de demonios,
enseña al hombre a justificar el pecado. El pecado no se puede, miren, el pecado no se puede justificar, el pecado se tiene que expiar. A eso vino Cristo, a expiar nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vienen? ¿Qué es lo que hace esta mezcla de pensamientos? Pues desde un inicio, Adán y Eva, ¿qué es lo que hacen? Pues los convence de que están haciendo bien cuando realmente están desobedeciendo a Dios. Ese es el engaño del pecado, mis amados. Ese es el engaño del pecado. No, yo estoy bien, no pasa nada. Oye, pero estás desobedeciendo a Dios. No, ¿por qué? Y ahí está la lucha, ahí está el conflicto. Pongan mucha atención en eso. Es decir, pensar que está haciendo uno el bien, que uno va a obtener algo bueno por desobedecer a Dios, ese es el engaño del pecado. Y por ese engaño del pecado, como la serpiente, ¿verdad?, terminó mordiendo el polvo, muchos han mordido el polvo. ¿Cuántos, escúchenme bien, voy a hacer una pregunta muy honesta y no tiene que levantar su mano y no me tiene que contestar, pero contéstese a sí mismo, ¿sí? ¿Cuántos errores, no errores, cuántos pecados hemos cometido que pensamos que íbamos a obtener un bien? Que pensamos que con eso que hiciéramos, que nos iba a satisfacer, íbamos a obtener un bien que no está mal. Y nos llevó a morder el polvo. Y que a enfrentar consecuencias, ¿sí? Y que algunos que probablemente después de años y años y años y años siguen con esas consecuencias. Y que probablemente así será el resto de su vida. Por el engaño del pecado. La zona del conflicto. Mezclar el error con la verdad, un pedazo de verdad, un pedazo de suficiente verdad, nada más para que resulte aceptable. Y es ahí en donde están esos argumentos, esas luchas de argumentos. Y como dijimos, los argumentos se establecen con el lenguaje, de manera de que se haga algo aceptable. Entonces, de esto se trata, mis amados. Esto es, en esencia, ¿sí?, esa zona del conflicto. Esa es la zona del conflicto. Ay, Dios. De esto trata. Este es el origen, esta es la naturaleza del conflicto. Ese es el campo de batalla. La fortaleza del enemigo que es derribada es el orgullo. Esa es la autosuficiencia carnal, la rebeldía contra Dios mismo, contra su palabra, pero contra Dios mismo. Que el Señor nos ayude a ubicar, que el Señor nos ayude a detectar cada uno de los argumentos que están en nuestras vidas, en distintas áreas de nuestra vida, que se levantan con orgullo, con altivez en contra del conocimiento de Dios. Tenemos que someterlos, tenemos que sujetarlos, tenemos que llevarlos cautivos, esos pensamientos, para ser verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Necesitamos crecer en eso y necesitamos avanzar en eso y tener muy presente otra vez que esta es la zona de conflicto. Esa lucha de argumentos que se levantan. Absolutos contra relativos. Absolutos contra relativos. El absoluto de Dios, la verdad de Dios contra el relativismo del hombre. ¿Sí? Señor, te damos muchas gracias por el tiempo que tú nos permites y los tiempos que tú nos das para instruirnos, Señor. Danos la inteligencia, la sabiduría que necesitamos, Señor, para detectar
en cada área de nuestra vida, por donde tú nos estás llevando, por donde tú nos vas guiando, que tú nos permitas identificar esos argumentos que se levantan en contra tuya y que podamos, aun cuando sea un encontronazo fuerte, aun cuando sea un tremendo golpe que se den, tus argumentos son fuertes. Tu palabra es por sobre todas las cosas. Tu palabra tiene el poder para someter, para subyugar, para llevar cautivos todos los pensamientos del hombre a la obediencia de Cristo y llevarnos y conducirnos a una verdadera libertad en todas las áreas de nuestra vida, y que podamos disfrutarlo para darte la gloria, y que podamos más aún disfrutar honrándote, porque para eso hemos sido creados, para eso nos formaste, para eso vivimos. Señor, siempre recibe tú el honor, siempre recibe tú toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios. Pues que Él les bendiga, que les dé un día de descanso precioso, que lo disfruten. Que mañana hay que, gracias a Dios, regresar al trabajo, ¿verdad? Y no olvidarnos de que Él nos ama.